Bueno, buenas tardes, profesor Daniel Ávila. Venimos a presentar el laboratorio Tirristor OCSR presentado por mi compañero Juan Sebastián Quintero Guerrero y mi persona Juan David Ramírez. Vamos a pasar a mirar el procedimiento y la implementación. Vemos que aquí se utiliza el TIC 116. Para este laboratorio vamos a implementar solamente con el simulador, en donde se verán el circuito y demás procedimientos y preguntas que se hacen. Acá vamos a medir el voltaje sobre el ánodo y cátodo del transistor cuando se encuentran abiertos los interruptores 1 y 2. Vamos a empezar a mostrar. Aquí tenemos el procedimiento del montaje. Vemos que tenemos la entrada. Utilizamos la entrada de 12 voltios, un LED verde, sus respectivos multímetros, su respectivo switch, una resistencia de 220 ohms y el medidor de amperímetros. Vamos a empezar a mostrar el funcionamiento. Pues como acá dice mirar el valor del tristor y el LED cuando se encuentran abiertos los interruptores 1 y 2. Vamos a mostrar, vamos a dar funcionar. Como aquí vemos, nos da un valor de más 7.50 en la entrada. En la entrada tenemos un valor de 0 que son los amperios. Con los interruptores abiertos. Al tener el interruptor cerrado, y este nos prende el LED. Entonces, siguiendo con la demostración, vamos a mostrar el cambio de los valores. Vemos que está de 7.50 y 1.50 y su amperímetro de 0. Lo que pasa es que al estar abiertos los switch va a generar un paso no va a generar ningún paso por el tristor, lo que pues no va a generar obviamente el voltaje que se va a presentar en el LED RGB, digo en el LED. Entonces aquí vemos el tercer punto, medir la corriente de entrada como se observa en la figura 1 cuando se encuentran los interruptores 1 y 2 abiertos, tomar nota del valor y eso. Siguiendo con esto, vemos que el valor, como antes explicado, son de 0 amperímetros, en donde pues se genera una entrada de 12 voltios. Al ver esto, pues se convirtió en 0, la entrada está en 0 y pues sus salidas se ven generadas y todo eso. Y por último dice cerrar el interruptor 1 y explicar qué sucede con el voltaje del tristor, la corriente de entrada. Vamos a generar eso en nuestra simulación. El switch 1 sería en este caso el switch 2. Vamos a empezar a esto. Vemos que su voltaje en amperímetros es de 0. Al cerrar el switch provoca un y sigue estando en ceros, pero vemos que aquí cambia de 7.5 a 9 y cambia de 1.5 a 3. Lo que podemos ver es que se duplica el valor de la corriente en la pasada del LED y en el tiristor. Y como quinto, vemos que es cerrar el interruptor 2 y explicar qué sucede con el voltaje del LED, tiristor y corriente de entrada. Entonces en este caso nuestro switch es el número 2, acá es el 1, pero este sería el 2. Vamos a pasar a generar a cerrarlo. Vemos que tiene aquí incrementa mucho su valor y dice más. También vemos que incrementa del 7.5 a 8 y vemos que su valor de salida con el tiristor es un valor de 0. Esto sería la primera parte del laboratorio con su respectivo funcionamiento.
vemos que pues al presionarle los dos switch nos da los voltios, los 12 voltios que nos está generando la entrada, y los voltios de la salida pues son ceros, y acá los voltios máximos. Vemos que el LED está funcionando con... Vamos a pasar a mirar el segundo paso, en donde vamos a simular montar un circuito, conectar con un osciloscopio que trabaja con una onda sinusal a 120 y a 60 Hz. Vamos a pasar a mirar el otro laboratorio. Vemos que tiene su respectiva lámpara, su osciloscopio, su fuente, un potenciómetro, una resistencia de 4.7K. El potenciómetro tiene una 500K, un condensador de 0.1 microfaradios, un diodo LED, dos switch y el tiristor. Y obviamente vemos el funcionamiento del osciloscopio. Vamos a pasar a ver el funcionamiento. Entonces vemos que dice medir el voltaje AC sobre el ánodo y cátodo del tiristor y LED cuando se encuentran abiertos los interruptores 1 y 2. Entonces vamos a mirar el funcionamiento. Le damos play. Lo dejamos en la mitad. Vemos que para generar un voltaje de 120, explicando los pasos del profesor, se genera un voltaje de 170 para que nos dé un voltaje de 120 volts con una frecuencia de 60. Ahora sí vamos a mostrar. Vemos que tiene un voltaje de entrada de 170, que en este caso serían 120, y acá en AC voltios tiene un voltaje de 1.22, y aquí de salida pues tiene una salida de 170 volts, que serían los 120. Aquí vamos a mirar lo que funciona con el osciloscopio. Aquí en el osciloscopio vemos la onda de su lado A y su lado B, que en este caso serían lado B, pues la salida, y el lado A, que es la amarilla, serían su respectiva entrada. Ahora sí vamos a proceder a mirar qué sucede con los valores cuando los switches están abiertos. Entonces vemos que pues el valor de entrada es de 120 igualmente. Vemos que el bombillo, la lámpara no está funcionando. Si bajamos y subimos el potenciómetro, no va a generar ninguna en el bombillo. Vemos que su entrada, que su AC va a ser de 169, que disminuye más o menos un poquitico, y su salida sería de 56.7, que sería la mitad de los 120 volts. Vamos a pasar a mirar el siguiente, que es cerrar el interruptor 1 y explicar qué sucede con el voltaje AC transistor y corriente de entrada. Entonces aquí vamos a mirar el switch 1 y vamos a mirar qué pasa. Entonces al cerrar vemos que literalmente no hace casi ningún cambio. Vemos que accionando el potenciómetro obviamente van a cambiar un poquito los valores, como se está notando aquí. Vemos que cambia como 2, y su voltaje de salida sigue siendo el de 120, digamos. Y por último cerrar el interruptor 2 y explicar
qué sucede con el voltaje LED. Ahora vamos a pasar a mostrar el funcionamiento. Ahora vemos que aquí disminuyó a 0.09 y el voltaje de salida es de 0.7. Ahora pasamos a mirar que el potenciómetro pues obviamente nos nota la luz incandescente de la lámpara y el disminuir vemos que disminuye de 2. Entonces vemos que va disminuyendo aquí a 0.77. Vemos el funcionamiento. Entonces al bajarle vamos viendo que dejar de presionar el switch va a perder la corriente, y aquí al subir el potenciómetro vamos viendo cómo se va prendiendo lentamente el bombillo. De presionar el switch 2, dejar de presionarlo, eso lo que hace es que el switch 1 genere toda la corriente y siga siendo enlazada. Entonces vamos a volver a probarlo por última vez el funcionamiento con el switch 2 y quitando el switch 1 vemos que se apaga, y al bajar todo el potenciómetro volvemos a prenderlo, vemos que la lámpara va a prender. Eso sería todo el montaje del laboratorio de los T-Restor. Este es el laboratorio 1. Esta sería la segunda parte del T-Restor con su osciloscopio y todas sus entradas. Y vamos a ver lo que nos genera. 120 voltios y 700.1 milivoltios. Esto sería todo. Muchas gracias, profe Daniel Ávila. Hasta luego.